Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena de la Cuba del Observatorio de la Dignidad y hoy vengo a hablarles sobre el caso de Marcelo Díez porque es crucial para entender la legislación de muerte digna en la Argentina y cómo esto está vinculado con la eutanasia. Pero para empezar te estarás preguntando ¿quién es Marcelo Díez y por qué debería importarnos? Bueno, te cuento. El caso de Marcelo Díez es la jurisprudencia que sentó precedente en Argentina para eliminar la hidratación y alimentación a los pacientes que transitan una enfermedad irreversible, incurable o se encuentren en estado terminal, o que hayan sufrido lesiones que lo coloquen en una igual situación. Esta legislación en general les da el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. El problema, o mejor dicho, uno de los tantos problemas de esta ley, es que pese a estar redactada de una manera clara que no permite directivas médicas sobre prácticas eutanásicas, sí permite la supresión de alimentos e hidratación. Esto no es permitir que una enfermedad siga su curso natural, sino es matar a una persona que no se puede alimentar por sus propios medios de hambre y de sed. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo es que no solo la justicia, sino la sociedad en general llegó a amparar una medida tan brutal? Y esto en gran parte, se lo debemos a los medios de comunicación. Infobae, la historia de Marcelo Díez, el paciente que tendrá una muerte digna. Clarín, un fallo polémico. La historia de Marcelo Díez, que vive en estado vegetativo desde 1994. Intramed, la interminable agonía de Marcelo Díez. Sufrió un accidente de moto hace 19 años en Neuquén. Anfibia, la muerte imposible de Marcelo Díez. La Nación, la historia de Marcelo Díez, el hombre que pudo acceder a una muerte digna. Estos son algunos de los periódicos y revistas argentinas más conocidas y el lineamiento es claro: presentar tendenciosamente un caso para modificar la opinión pública. Sin embargo, al igual que ocurre con los casos de aborto, las cosas que se contaban no eran ciertas, o mejor dicho, no del todo ciertas. Así que ahora, cierra los ojos, escucha mi voz e imagínate todo esto que te voy a contar. La verdadera historia de Marcelo Díez. Marcelo Díez, un caso del que mucho se dice, pero nada se sabe. El día que empezó todo, Marcelo Díez tenía 29 años. Habían organizado un asado en la chacra familiar ubicada a 14 kilómetros de la capital de Neuquén. Este tipo de reuniones multitudinarias eran algo común para la familia Díez, y como era costumbre, otra vez la cantidad de comensales que habían sido invitados eran demasiados para la cantidad de carne que había en la casa, razón por la cual, en pleno mediodía, con el sol cayendo de lleno sobre sus cabezas, Marcelo decidió dejar de disfrutar la sombra de los tilos y nogales que lo protegían en la finca y tomó la Ruta Nacional 22, montado en su motocicleta para conseguir más comida. No tenía idea de que ese 23 de octubre de 1994, su Yamaha Super Tenere y un Renault 12 que salió de la nada, en el intento de sobrepasar un camión, cambiarían su vida para siempre. Según los estudios realizados por el Hospital Castro Rendón de Neuquén, el accidente que dejó tumbado a Marcelo sobre la ruta, mirando el cielo boca arriba, inconsciente y rodeado de policías, terminó con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo y fracturas en la cadera, brazo y mano izquierdos. Debió ser internado en terapia intensiva y operado de urgencias, pero tras 15 días en un coma inducido, Marcelo despertó y tuvo algunas semanas de mejoría. Una suerte de paz antes de la tormenta. No podía hablar, pero se comunicaba con guiños, leía revistas, miraba la televisión y respondía satisfactoriamente a las indicaciones de los médicos. Todo iba bien hasta que el 8 de diciembre, casi un mes y medio después del accidente, las cosas se complicaron. Una llamada en medio de la madrugada fue a indicarle a la familia Díez que Marcelo había contraído una infección intrahospitalaria. De ahí, una septicemia que fue a parar en un ataque cerebral que lo dejó en estado mínimo de conciencia durante 18 años. Con el nuevo diagnóstico, sus padres acondicionaron la casa para recibirlo y Marcelo contó con atención médica, cariño y todos los cuidados que necesitaba. Los Díez mandaron a construir una casa especial para atender sus necesidades al lado de la vivienda donde ellos vivían, en la chacra familiar. Contó con enfermeros las 24 horas del día, además de atención diaria de kinesiólogos y fonoaudiólogos. Hasta aquí tenemos la historia de dos padres que pusieron todos los medios que encontraron para mantener cerca, vivo y bien a su hijo. Lo acompañaron cada día de sus vidas, su madre, Trude, durante 7 años hasta que falleció en 2003 por un cáncer, algo que la dejó tranquila porque siempre tuvo miedo de que Marcelo se fuera antes que ella.
y su padre otros 5 años más hasta que un infarto lo apartó de su lado. En 2003, después de la muerte de su esposa, Andrés se trasladó a la ciudad para poder cuidar mejor de su hijo. Allí lo visitó de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, todos los días. Se sentaba a su lado, lo limpiaba, le tomaba la mano y le leía artículos sobre motos y autos, una pasión que siempre habían compartido. Le mostraba fotografías de los nuevos modelos y le comentaba todas las novedades del rubro. Como su situación económica se lo permitía, dejó de trabajar en la concesionaria de autos y se dedicó con más amor del que le cabía en el pecho, exclusivamente a cuidar a su hijo mayor. Durante 14 años, desde la muerte de su madre hasta sus últimos días de vida, Marcelo estuvo internado en el Centro LUNEC, lucha neuquina contra el cáncer, donde siguió recibiendo los cuidados que necesitaba y algunos paseos diarios para que gozase del aire fresco y la luz del sol. Antes de llevarlo a visitar el patio y el comedor 2 veces por día, lo afeitaban, lo bañaban y le daban su medicación. En la amplia habitación individual y luminosa donde se hospedaba, a pesar de la ausencia familiar, el personal de la institución se encariñó mucho con él. Le ponían música de los 80 y lo veían reaccionar ante ciertos estímulos. Marcelo recibía diariamente medicación anticonvulsionante, antieméticos para prevenir el vómito, antirreflujos y un gastroprotector. Pero no se dejen engañar por los nombres de los medicamentos ni por la enumeración. La mayoría de ellos son hasta de venta libre sin receta, algo que podría tomar cualquier persona que se cruce en la calle. Aún si estaba en una cama, Marcelo gozaba de una salud envidiable. Durante todo ese tiempo no había sufrido ni un resfriado. No había máquina conectada, no había respirador, solamente se alimentaba por una sonda al intestino delgado. La razón, evitar que se atragantara y se asfixiara porque no podía toser normalmente. Incluso, mientras un tribunal debatía si Marcelo debía morir, él era capaz de estirar y contraer su brazo izquierdo, ese mismo que se había lesionado en el accidente, repetidamente desde la cama del hospital. Pero, ¿cómo llegó un tribunal a tomar una decisión que no le correspondía? Pues mientras vivieron los padres de Marcelo, su vida fue cuidada como merecía. Pero luego de eso, la responsabilidad recayó sobre sus hermanas, Andrea y Adriana, que alegaron que los medios que necesitaba Marcelo para continuar con su vida eran desproporcionados. Ellas dijeron que la familia perdió la dimensión de cuánto invirtió en cuidar y estimular a Marcelo, y le presentaron a su abogado 2 bolsas llenas de facturas y comprobantes de los tratamientos que había recibido su hermano durante el tiempo que fue cuidado por sus padres. Sin saber a ciencia cierta, Adriana y Andrea aseguraron que había sido muchísimo dinero, y de ese modo se abrieron paso entre los medios de comunicación que militaron la causa y los tribunales. Antes de recurrir a la justicia, las hermanas discutieron bastante el tema. Andrea vivía en Italia ya hace muchos años con su familia, así que quien notificaba las decisiones era Adriana. Esta última, desde 2006, mientras aún vivía su padre, no veía a su hermano porque se había ido a vivir al barrio de Palermo en Buenos Aires y trabajaba como contadora en una firma radicada en Puerto Madero. En esas idas y venidas, Adriana pidió en el LUNEC que en caso de infección no se le administraran antibióticos a Marcelo, pedido totalmente ilógico porque de haber sido así, se hubiera tratado de una mala praxis por parte de la institución. Antes de eso, también había solicitado que en caso de que Marcelo lo necesitara, le negaran la colocación de un respirador o maniobras de resucitación si ingresaba a terapia intensiva, hecho que nunca ocurrió. Con razón, ninguno de esos pedidos fue escuchado por las autoridades de la clínica, de modo que, ante las constantes negativas, las hermanas Díez solicitaron al cuerpo médico forense un estudio completo del estado de salud de Marcelo. La resonancia nuclear magnética reveló que el daño cerebral que había sufrido era irreparable, y sobre esa base, Adriana y Andrea solicitaron que se le retirara la hidratación y alimentación por sonda a su hermano, es decir, que se lo dejara morir de hambre y de sed, pues ellas aseguraron que ese cuerpo que respira ya no era su hermano y que, por esa razón, merecía la muerte. Uno de los principales argumentos para avanzar sobre el caso fue que Marcelo se encontraba en estado vegetativo y que nunca podría salir de allí. Pero, aunque el relato pro-eutanasia hizo su mayor esfuerzo por deshumanizarlo, el informe físico mostró que el paciente se encontraba en un estado mínimo de conciencia. Esto quiere decir que él aún tenía un pequeño grado de conciencia de sí mismo y de su entorno. Tenía periodos de sueño y de vigilia intermitentes. A veces dormía, a veces estaba despierto, no era siempre lo mismo. Reaccionaba ante estímulos dolorosos. Aunque no coordinaba sus movimientos, podía hacerlos. Se giraba en la cama y se mantenía sentado en la silla de ruedas. Para quienes lo cuidaban, era evidente que era una persona, no una masa inerte de carne y huesos como lo presentaban los medios. Para nosotros, y para los médicos,
Ese diagnóstico es suficiente para descartar el estado vegetativo, que se caracteriza por la ausencia de reactividad y conciencia debido a una disfunción abrumadora de los hemisferios cerebrales. Cabe aclarar que, en el caso particular de Marcelo, los primeros informes de salud del NUNSEC, el Instituto de Neurología y Neurocirugía y el jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén determinaron que el paciente se encontraba en estado vegetativo persistente, de allí que mucha fundamentación pro-eutanasia sostuviera eso. Sin embargo, el peritaje realizado por el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, el cual validó la Corte Suprema para emitir su fallo, aseguró que Marcelo se encontraba en un estado mínimo de conciencia. En cuanto a expectativa de mejoría, ambos diagnósticos son parecidos. Después de tantos años en la misma situación, ya no había casi posibilidad de mejora. Sin embargo, cabe destacar que el hecho de que Marcelo pasara 20 años en ese estado persistente hace imposible valorar su situación como una enfermedad o estado terminal. Esta diferenciación es fundamental ya que, por ejemplo, en Europa, la comunidad científica reconoce que el 43% de los pacientes en estado vegetativo tienen un diagnóstico equivocado y realmente se encuentran en un estado mínimo de conciencia, y al menos el 17% de ellos puede seguir indicaciones, como lo demuestran estudios de resonancia magnética funcional. Todo esto fue tenido en cuenta durante el proceso, y aquellos que defendían la vida de Marcelo aseguraron, y abro cita: no podemos afirmar taxativamente que el paciente Marcelo 10, 1, sea irrecuperable, 2, no comprenda lo que ocurre a su alrededor y 3, elija morir brutalmente de sed que permanecer en la penosa situación en la cual se encuentra. Por su parte, el Ministerio de Incapaces, quien elevó la causa a la Corte Suprema, dictaminó: no corresponde hacer lugar a lo solicitado sintetizándose las razones proporcionadas del siguiente modo. El ordenamiento jurídico consagra como valor fundamental la vida. Marcelo 10 no padece enfermedad terminal ni su deceso es inminente. La ciencia médica podría a futuro brindar ayuda profesional y técnica al incapaz debido a sus constantes avances. Y Marcelo 10 no se encuentra sufriendo. Son los familiares los que sufren por verlo así, por lo que la medida no se ajusta a la necesidad del pupilo, sino la de sus familiares. Algo más interesante a remarcar sobre esto que figuraba incluso en la sentencia de la Corte Suprema es que este estado se considera permanente cuando el paciente se encuentra durante al menos 12 meses en esa situación. La posibilidad de supervivencia mayor a 15 años de estos pacientes es de una en 15.000 a una en 75.000. La literatura internacional cuenta solamente con el estudio de 2 casos notorios similares a los de Marcelo, uno que vivió 10 y otro 15 años en ese estado. Sin embargo, Marcelo superó la casuística aún en perfecto estado de salud, de modo que, al ser excepcional su condición, no contábamos con suficiente evidencia científica para determinar el porvenir de su desarrollo ni el presente de su realidad. En medio del proceso se publicó la Ley 26.742 de muerte digna y las hermanas pensaron que eso sería suficiente para justificar la muerte de Marcelo. Sin embargo, el objetivo de la ley no era legitimar alguna forma de eutanasia, prácticas que se encuentran taxativamente prohibidas por el texto normativo, sino poner freno al encarnizamiento terapéutico. De modo que se intentó demostrar que la vida de Marcelo estaba siendo sostenida por medios desproporcionados. Según María Paula Casanova, directora del Instituto de Investigaciones Bioéticas de la Universidad Católica de La Plata, y abro cita: para considerar a un tratamiento médico proporcionado debemos comprobar que sea adecuado a la situación clínica del paciente y que estén dadas algunas condiciones, como ser que se cuente con la concreta disponibilidad del tratamiento o sea de fácil acceso, que se cuente con la capacidad técnica necesaria para implementarlo adecuadamente, que se espere una eficacia médica real teniendo en cuenta los efectos secundarios y los riesgos que puedan preverse para la salud o la vida del paciente, que exista la posibilidad de recurrir a otros tratamientos que tengan una eficacia similar y se consideren también los recursos sanitarios económicos con los cuales se cuenta. Cabe resaltar que esta era la situación de Marcelo, es decir, eran medios proporcionados. Sin embargo, la especialista nos cuenta qué hubiera sido la situación contraria y que habilitaba la ley. Abro cita nuevamente. En cambio, consideramos a un medio desproporcionado cuando se trata de una intervención que alcanza un cierto beneficio, pero en grado no suficiente para aceptar los efectos secundarios, o cuando no se puede alcanzar ningún beneficio, o cuando el medio sea nocivo para el paciente. Por eso, la utilización de medios desproporcionados será siempre moralmente ilícito, con la única excepción de tratarse del primer caso, es decir, cuando el tratamiento sea bueno, pero no suficiente y el paciente tenga grandes deberes que cumplir, siempre que el tratamiento esté disponible y no afecte la justicia distributiva,
en cuanto que utilice recursos sanitarios necesarios para otros pacientes con mayor necesidad. Por otro lado, para considerar ordinario a un medio de sostenimiento de vida, es necesario considerar la situación particular del paciente. Podemos decir que, contrariamente a lo que ocurre en la proporcionalidad, lo ordinario es subjetivo, es decir, que dice en relación de cada persona en particular y varía de un paciente a otro. Aquello que es ordinario para uno podría no serlo para otro, así como tampoco para la misma persona en otra situación clínica. Por eso, su declaración le compete al mismo paciente. Cierro cita. En esa línea, también cobraban sentido los deseos del paciente. Marcelo no dejó voluntad escrita que declarara qué hacer en un caso semejante al que se encontraba. Sin embargo, sus hermanas aseguraron que él hubiese querido que suspendieran la alimentación y la hidratación en base a un hecho, curiosamente, convenientemente recordado, sucedido cuando Marcelo era apenas un adolescente. Era 1978. Los hermanos se encontraban en el auto esperando que su madre terminara de hacer unas compras. Marcelo tenía 14 años y Adriana 13. Estaban leyendo un artículo de una revista que comentaba el caso de Karen Ann Quinlan, una joven estadounidense que después de años de estar en estado vegetativo había sido desconectada. La nota hacía especial énfasis en el derecho a morir y planteaba un debate en torno al tema. En ese momento, según cuenta Adriana, Marcelo la miró a los ojos y le pidió: «Si me pasa algo así, me dejas morir». De modo que es esta afirmación la que reemplaza la voluntad del hombre. Incluso si revisamos el caso a la luz de la ley de muerte digna, esta no solo prohíbe explícitamente las prácticas eutanásicas, sino que también determina que dichas directivas, en caso de existir, deben dejarse por escrito ante un escribano público o juzgados de primera instancia. Incluso en los países donde se permite la eutanasia bajo consentimiento del paciente, un diálogo informal sin pruebas no es suficiente para justificar la práctica. Más aún si consideramos la liviandad con la que el tema fue tratado, el contexto, la cantidad de veces que se reiteró, solo una, y la edad de Marcelo, 14 años. Es decir, poco más de tercio de su vida. A esos 14 años y el diálogo en un coche le siguieron años de experiencia que podrían haber cambiado la forma en la que Marcelo veía el mundo. Pero a nadie le importó, pues pareciera que quedamos determinados por las decisiones o palabras que decimos cuando apenas empezamos a transitar nuestras vidas. Nada de lo que se haga después tiene valor. Vale preguntarse también si ante la decisión de desconexión, Marcelo se refería a dejar morir o dejarlo morir de hambre y sed, pues las opciones que se valoraban nunca fueron discutidas con el paciente. En definitiva, para sus hermanas, la vida que llevaba Marcelo en Neuquén no era una vida digna de ser vivida. Es curioso que, en las conclusiones de su solicitud, ellas plantearan que sostener su vida en estas condiciones atenta contra la dignidad humana, entendiendo por ella lo que cada cual elige como modo de vida plena. Cabe preguntarse cuándo es digno dejar que una persona muera de hambre. A nuestro entender, resulta muchísimo más acorde a la dignidad humana el cambio de ropa y sábanas, los paseos diarios, la kinesiología y el cariño de un grupo de enfermeras que atienden a un paciente con vocación de cuidado. Ante el pedido de las hermanas, sus cuidadores en el NUNSEC solicitaron que no se deje morir al paciente. Las enfermeras alegaron que Marcelo disfrutaba de su compañía, que tenía movimientos reflejos, las escuchaba y entendía. Ante la indefensión judicial, primero apareció en Facebook una página llamada No maten a Marcelo, donde se describía la situación del paciente que rápidamente juntó a más de 1000 likes. Las vías digitales no tardaron en materializarse en las calles. Aparecían pintadas en la vía pública que rogaban Marcelo vive, Neuquén resiste, muerte indigna y a Marcelo lo mata el Estado, entre otras. A eso le siguió un abrazo en la puerta del NUNSEC que movilizó a más de 70 personas para reclamar por la vida de Marcelo. Sobre esto, las hermanas aseguraron que esos solo eran desconocidos y que no sabían quién había sido su hermano. Incluso se alegó que a la clínica le convenía mantener a Marcelo vivo para cobrar el dinero de la internación. A nadie pareció importarle que entre los que se movilizaban estaban aquellos que habían pasado los últimos 20 años junto a Marcelo, que lo veían todos los días, frente a dos hermanas que habían dejado de visitarlo hacía tiempo. Finalmente, en 2015, Marcelo falleció por una neumonía, 5 horas después del fallo de la Corte que decidió que se le podía suspender la alimentación e hidratación. Vaya uno a saber cuánto de toda esta batalla legal había llegado a captar. Tal vez, como indican sus hermanas, Marcelo no entendiera lo que a su alrededor se hablaba y haya escapado a todo entendimiento el siniestro plan de una justicia que pretendía matarlo de hambre. Tal vez tuvieran razón sus enfermeras y él pudo enterarse de todo lo que se jugaba en manos de otros. Y aunque debe ser muy doloroso que otros debatan tu muerte, a ese entendimiento habrían llegado tantas otras muestras de cariño.
Esos paseos diarios, las palabras de aliento dadas y el amor de sus padres que durante años se mantuvieron firmes a su lado. Si de algo estamos seguros, es que Marcelo no merecía esa sentencia, pero sí cada cuidado que recibió en esos duros 20 años. Incluso advertimos la fidelidad con la que una institución protegió su vida, pues como constata en la sentencia de la Corte Suprema, una de las dificultades frente a las que se encontraban era la de retirar la alimentación e hidratación a Marcelo en el LUNSEC, donde nadie se encontraba dispuesto a hacerlo, pues todos los profesionales eran objetores de conciencia. Este caso demuestra, por paradójico que parezca, que la muerte digna no es ni desconectar ni quitarle el alimento a alguien, sino la compañía en los momentos más vulnerables del fin de la vida humana. El Observatorio de la Dignidad es una iniciativa juvenil internacional que, utilizando como pilares la investigación, comunicación y asesoría a legisladores, busca hacer un cambio en la sociedad y hacerle frente a la agenda de deshumanización, que está cada vez más presente en la sociedad. Pero para eso necesitamos tu ayuda, así que te voy a dejar acá el link para que nos ayudes donando en Patreon y en PayPal.